o tiene formalizado a Pedro. Cierra la investigación. Y acá, antes de la audiencia de regulación de juicio oral, el creyente presenta una acusación particular contra Diego. ¿Qué pasa con Diego? No es parte. Diego nunca fue emplazado, nunca fue formalizado, Diego nunca tuvo tiempo para apuntar prueba de defensa y Diego va a ir a juicio porque se le ocurrió el creyente en última hora. ¿Y el juez de garantía autoriza al creyente en este caso a aceptar la acción? No. No. Porque se rompe el equilibrio del proceso. Profesor, y en el caso de que si no se inicia una nueva persona por falta de prueba Misma regla. y La misma ¿no regla. podemos hacerlo? Es la misma regla. Es la misma regla. Uno puede pedir autorización, puede. Pero el juez de garantía lo primero que se va a fijar es si hay una formalización. Ya no, pero por ejemplo, si hubo formalización, ¿Sí? pero al cumplirse el plazo no se presentaron las pruebas suficientes ¿Sí? y se decide no Perseverar. y después se aportan nuevas pruebas, ¿puede volver a tomar? No sé, me repito su pregunta. Si se puede. Perfecto, sí. Si la misma fiscalía. Sí, si es que se aportan Sí, en algún momento nuevas pruebas. Sí, porque la gran diferencia que hay entre un sobreseimiento definitivo es equivalente a su ley jurisdiccional. Ojo, es equivalente jurisdiccional. Si a mí me investigan y no me logran imputar, yo pido un sobreseimiento definitivo y a mí no me pueden investigar de nuevo. Artículo primero del Código Procesal Penal. Prohibición de doble enjuiciamiento. Sí. Lo que pasa es que si no se persevera, no hemos dicho que no hay delito o que la persona es inocente. Hemos dicho sencillamente que no se alcanzaron a reunir antecedentes durante la investigación, de hecho eso dice la norma. Y si no se alcanzaron a reunir antecedentes, la pregunta es, ¿la Fiscalía luego de no perseverar podría reabrir esa causa para tratar de imputar? La respuesta es sí, en la medida que no haya prescrito la acción penal. ¿De acuerdo? Pero no es un equivalente jurisdiccional y por lo tanto no hay fuerza de cosa juzgada. No la hay. Nuevas preguntas, consultas. Piénsenlo en paralelo respecto a lo que hemos estudiado en el proceso civil. Esa es la utilidad, digamos, de ver estos temas procesales penales. Lo importante es que acá ustedes vean el reflejo o la manifestación también de sus principios. ¿De acuerdo? Porque no pueden estar ausentes. Yo les expliqué que cada vez que la Constitución, ¿cierto?, establece cuáles son los principios del debido proceso, está pensando y está hablando de la materia civil y a la materia penal también. De hecho, a la materia penal hace referencia específica a la prohibición de presumir derecho, la responsabilidad penal, la irretroactividad de la ley, todo eso está dicho en términos penales. La comisión del hecho, cuando habla de la comisión del hecho, el preestablecimiento del tribunal natural también está hablando de materia penal. Cuando sale la perpetración del hecho, no está hablando de un contrato, no está hablando de un delito. Entonces habla en un idioma común para establecer los derechos y las garantías de los procesos. En este caso, en el proceso penal, se habrán dado cuenta que hay muchísimas manifestaciones especialmente del derecho de defensa, ¿sí? Por eso que es un sistema garantista. Se limitan las acciones penales, ¿cierto? La persona debe ser formalizada para poder pedir una cautelar, debe conocer la imputación, debe haber un plazo, tiene derecho a presentar prueba acá. No solo el fiscal presenta prueba, porque aquí lo dice en relación de juicio oral, se le da la palabra también al imputado, al defensor. El defensor va a presentar prueba, sí, tengo testigos, tengo esto, tengo lo otro. Y además no solamente se le da la oportunidad de presentar prueba, se le da la oportunidad también de discutir respecto de la validez de la prueba de la contraria. O sea, el defensor penal incluso puede pedirle al juez de garantía que excluya prueba del fiscal, porque es mucha, porque es impertinente o porque hay vulneración de garantía. La prueba ilícita. Entonces, todo eso son manifestaciones de las garantías procesales penales que están dadas especialmente respecto del imputado. Pero cuando les dije que el código regula los derechos de la víctima y permite representarla de acuerdo al 108, también está velando por una garantía. ¿De acuerdo? Porque la persona que recurre al tribunal como víctima y se querella espera
que también el tribunal tenga una respuesta, ¿cierto? Ejerce la jurisdicción, ¿cierto? Y se le apliquen las penas correspondientes al imputado. Para eso voy al tribunal y presento querella y estoy molestando encima. Para que se haga justicia, que se haga justicia significa que se emite una condena, ¿no? ¿Bien? ¿Profe? Sí. Más que nada, una reflexión a través de lo que está viendo, porque hace poco me tocó participar de un conversatorio, una actualización en una ley que regulaba el tema de las grabaciones a menores. Y justamente también se hablaba del 172 porque ve el tema de los plazos. Y Pero aquí se refiere a la entrevista de video grabada de víctimas de delitos sexuales. claro, el delito sexual. Entonces, el caso de los directores, la ley había salido hace un tiempo atrás, pero habían colegas que justamente habían tenido situaciones... ¿Directores de qué, perdón? De escuela, yo soy director de escuela. Ya. Entonces, la situación ahí se podría ir atacando un poco el proceso, porque los colegas no tenían antecedentes de estas modificaciones y conversábamos al respecto porque habla del tema de las menores, principalmente 14 años, pero también habla un margen de mayores de 14 hasta la mayoría de edad, que acá en Chile sería 18. Pero también a veces conversamos y decíamos, bueno, ¿qué pasa cuando el agresor sexual es alguno de los mismos padres? ¿O qué pasa en los temas de sala cuna? ¿O qué pasa, por ejemplo, yo que trabajo en una escuela donde van jóvenes de 14 a 26 años que es de educación, parte de educación laboral y llegan porque tienen que tener una condición especial, digamos, de diagnóstico, de un CI bajo. Entonces, todos esos elementos como que la ley no los considera al momento de y quedamos un poco a la deriva los directores, porque no sabemos muchas veces cómo proceder en esos casos. Pero perdón, estamos hablando, estamos razonando sobre qué base, sobre la base de la obligación de denunciar. ¿Eso? Claro, exacto. Eso. Sí. Ah, Sí. ya. No, lo que estoy comentando es como a modo de la reflexión por lo que habíamos tenido hace poco y me acordaba justamente de algunos numerales que se hablan ahí y cómo uno igual está como expuesto, porque uno está obligado a tener que denunciar en un plazo y tiene que cumplir ciertos requerimientos. Uno de esos es, por ejemplo, ver la edad que tenga el menor, ¿cierto? Y ver cómo se va procediendo al respecto. Sí, pero ojo que ahí hay una regla que es súper importante, que tiene que ver justamente con las acciones penales. La acción penal, si bien puede tener esos distintos orígenes, y en materia de delitos sexuales especialmente hay normas especiales sobre particular, hay una norma que prima sobre todas ellas, que es cuando la víctima es menor de edad, cualquier persona puede realizar la denuncia y acción penal pública. Entonces hay un paraguas para eso. Lo que pasa es que distinto es que si yo tomo noticia de que habría ocurrido un hecho delictual, ¿estoy obligado a denunciarlo? Sí. ¿Tengo alguna otra obligación? ¿Tengo alguna obligación de indagar más allá acerca del hecho? La respuesta es no. ¿Se fijan? Entonces a veces esos temas se mezclan. Y uno tiende a confundirse, ¿qué hago, qué no hago? ¿Voy más allá, no voy más allá? No. Sencillamente la obligación es denunciar y la denuncia se formula directamente a la policía o al Ministerio Público. ¿De acuerdo? Y por eso uno cumple, no tiene por qué ser invasivo con el tema. Ahora, si uno evidencia que hay un riesgo inminente, no sé, supóngase usted que el padre va a dejar a la niñita en el colegio y la niñita entra llorando. Y ustedes se dan cuenta que pareciera ser que él es el agresor. Bueno, eso hay que manifestarlo como una... Aunque no quede la denuncia, pero hay que decirlo. Son datos que se aportan. Pero la denuncia se puede hacer siempre porque, ojo, cuando se trata de menores de edad, siempre se puede hacer la denuncia. La ley siempre es una acción penal pública. Eso está en las mismas normas del 53 siguiente para que lo revisen. ¿Ya? Profesor, sobre el plazo de prescripción de la acción penal, Sí. ¿es un plazo fijo? ¿Depende del delito? Depende de la clasificación de los delitos. Falta, simple delito o crimen. 6 meses, 5 años o 10 o 15 años. Está directamente relacionada con la naturaleza de la imputación del delito. 93 siguiente del Código Penal. Ahí está la prescripción.
Bien, vamos entonces al segundo capítulo que nos convoca el día de hoy, que es la jurisprudencia. Ya, el fallo de la unidad número 4 que yo le subí es un fallo que habla de... ¿de qué habla? Cuéntenme ustedes, ya hablé mucho ya. Ya, gracias. Ineptitud del libelo. ¿Qué es la ineptitud del libelo, estimado? ¿Betsabe? Naturaleza jurídica. ¿Qué es la ineptitud del libelo, estimados, ahí atrás? Cuando la acción es confusa, no Es una acción, estimada, usted que está ordenando sus papeles en una actitud muy intelectual. Es un recurso de... ¿Es una acción o una excepción? Partamos por desde el principio. Una acción. No, es una excepción. Por lo tanto, ahí atrás, estimado alumno del gorro, cuyo nombre todavía no me aprendo. Nicolás. Si es una excepción, ¿quién la presenta? ¿Demandante o demandado? El demandado. No le veo gorro a usted. La pregunta era para el señor del gorro. No me pida perdón. Tampoco. Solamente... Debe ser el demandado porque es una excepción. El demandado, ¿cierto? Una excepción. Porque el alumno de al lado, porque el demandado... ¿Cuándo interviene el demandado? ¿Cuándo es la primera intervención del demandado? Cuando contesta la demanda. Cuando contesta la demanda. Y él, cuando contesta la demanda puede poner o puede poner, no, estamos hablando que estamos en la hipótesis de contar. Puede poner excepciones o, ¿qué es lo otro que puede poner cuando se defiende activamente? Excepciones o defensas. No, acciones nunca. Excepciones o defensas. ¿Cuál es la diferencia entre una excepción y una defensa, Rosa? Nadia. Su compañera del lado, que el nombre no me lo sé todavía. ¿Cuál es su nombre? Pía. Ah, pero qué fácil, Pía. Ya, es cortito. No se me va a olvidar más. Meras defensas y alegaciones, había dicho este profesor, con respecto a las defensas. ¿Qué diferencia hay entre la excepción y la defensa? O mera defensa. Bueno, Lo dijo, pero lo dijo desordenado. ya. Las excepciones están propuestas, o sea, están estipuladas... ¿Regulada en la ley? Catálogo. Dejémoslo así, no se lo del catálogo relativo, acuérdense. Sí, el catálogo. Ya. Están reguladas en la ley de manera expresa. Regulada no significa acotada, ¿sí? Pero sí mencionada y que siga. En cambio, las defensas, las meras defensas, son la, o es la ¿Alegación? negación. ¿Negación de los hechos de qué? De la Acción. de la demanda. ¿Ya? Bien. Entonces este fallo se refiere a un aspecto de la excepción dilatoria o perentoria, porque dijimos que las excepciones obedecían a esa gran clasificación, ¿no? La excepción dilatoria, ¿cierto? Señor Mas Ferrer, la diferencia entre una excepción dilatoria y perentoria, ¿cuál es? Estimada delegada, que no le pregunto nunca. No, preguntaron. No, sí, pasé ya a usted. ¿Cuál es la diferencia? Lo que recuerdo es que la perentoria tenía que ver con el fondo de la acción. Ya. ¿Y la ineptitud del libelo tiene que ver con eso, no? No, No, tiene que ver con otra cosa. ¿Con qué? con otra cosa. ¿No? Estimado. Estimado alumno que está detrás de la delegada, cuya lectura no lo va a salvar de la pregunta. Perdón, ¿cuál fue la pregunta, profesor? ¿Cuáles son las dilatorias?
¿A qué apuntan? Lo dice expresamente la ley. Corrección del procedimiento. ¿Aspectos formales, sí o no? Sí. ¿Para qué? Para corregir el procedimiento. ¿De acuerdo? El fallo se refiere entonces a una, esto y lo vimos en la clase pasada, se refiere a una excepción dilatoria, que fue alegada en un juicio, da lo mismo la materia y da lo mismo por qué. ¿De acuerdo? Aquí no interesa la materia del juicio ni el procedimiento del juicio. Aquí lo que interesa es qué dice la Corte respecto de la alegación que se hace, porque cuando yo les dije también que a veces el demandado tiene la tendencia a presentar muchas excepciones dilatorias para, como su nombre lo dice, dilatar la entrada en juicio. Quiere ganar tiempo, presenta dilatorias. Entonces es súper importante que los tribunales, sabiendo que esta puede ser también una manifestación de mala fe procesal, sabiendo que puede hacerlo, los tribunales se preocupan de acotar bien cuándo es plausible y cuándo se puede aceptar o no esta excepción dilatoria. En el caso, ¿qué ocurre? Omitió en su demanda ejecutiva el domicilio ¿Eso omitió? Perdón, El oficio. claro, omitió Pero no es lo mismo. La profesión u oficio. perdón. ¿De quién? Del demandado. Sí. Ya, del demandado. da lo mismo, ojo, da lo mismo que sea un procedimiento ejecutivo, ¿de acuerdo? O un procedimiento ordinario, da lo mismo. Aquí lo que interesa es la excepción. Bien, la omisión fue de esa naturaleza. Se omitió, ¿cierto?, en la demanda señalar con precisión la profesión u oficio del demandado. Presentó la dilatoria, se le dio tramitación, ¿cierto? Y finalmente el tema tuvo que ser fallado en la Corte. ¿Y la Corte qué fue lo que dijo sobre el particular? Rechazó la excepción dilatoria. Y si la rechazó es porque la encontró fundada o infundada. Infundada. Y la falta de fundamento, la ausencia de fundamento, fue